Aleluya. La unción está preciosa. El tiempo está precioso. Tenemos gente preciosa. La palabra está preciosa. Todo está precioso. Amén. Bien, vamos a empezar esta noche con la palabra de Dios. Y estamos hablando acerca del servicio. Amén. ¿Les gusta o no les gusta este tema? Amén, ¿verdad? Nos gusta este tema. Algunos no, otros sí. Pero viene de parte de Dios. Hay que aceptarlo, hay que recibirlo, hay que disfrutarlo. Amén. Vamos a Efesios 2, capítulo 10. No sé, pero me siento raro. ¿Será por el eco, parece, del audio? No sé. ¿Será por, de repente, por el ambiente que hace bastante eco? Pero bueno. Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Lo tienen? Bien. Este es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Lo sabemos. Hemos ministrado, nos han ministrado acerca de este tema, de este pasaje. Hemos aprendido muchas verdades. Hoy en esta noche vamos a aprender algunas, otras vamos a afirmar estas verdades en nuestros corazones, vamos a recordar. Sabemos que la palabra siempre es fresca. Amén. El pan cuando usted lo compra, ¿no?, y lo deja al día siguiente, pues el pan se pone duro, ¿verdad? No, ya no es tan rico, salvo que lo meta al microondas y con mantequillita pasa piola, ¿no? Pero la palabra de Dios siempre es fresca. Amén. Que sí, si es que usted lo ha escuchado una vez y lo vuelve a escuchar, siempre encontrará frescura en la palabra de Dios. Siempre encontrará novedad de parte de Dios. Amén. Bien, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La Nueva Traducción Viviente dice, pues somos la obra maestra de Dios. Bonito, ¿verdad? Somos la obra maestra de Dios. Fíjese al que está a su lado, mírelo por favor, chequéelo, no importa si es gordito, flaquito, bajita, alta, rubia, zambita, no importa. Esa persona es la obra perfecta de Dios. Amén. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros en tiempos atrás. Bueno, este pasaje nos da el panorama de dos posiciones del hombre. Dos posiciones del hombre para cumplir un propósito. Este pasaje nos da dos posiciones del hombre para cumplir un propósito. La primera posición es que somos creación de Dios. Yo sé que esta verdad ustedes las conocen. La primera posición del hombre es que somos creación de Dios. ¿Por qué? Porque somos hechura suya. ¿Cuántos en este lugar son hechura de Dios? Levante su mano. Si alguien no ha levantado, asumo que usted está pensando que usted ha descendido del mono. Pero no, la Biblia dice que fuimos imagen y semejanza de Dios. Todos los seres humanos, aquí en la tierra y fuera de la tierra, es hechura de Dios. No es producto de la evolución. Usted no salió del agua arrastrándose como un renacuajo para luego ser un simio. No, usted es hechura de Dios. Y lo primero que el ser humano tiene que hacer es reconocer esta verdad. Cuando el ser humano reconoce que es hechura de Dios, entonces va a comprender por qué nos hizo y para qué. El ser humano tiene que reconocer primero que es hechura de Dios, que es creación de Dios, y luego va a entender por qué nos hizo y para qué. Entonces, la primera posición del ser humano es que es una creación de Dios. Digan conmigo, creación de Dios. Esa es la primera posición. Ahora, mucha gente cree que porque Dios nos hizo, todos somos hijos de Dios. ¿Se han encontrado con esas personas o no? ¿Verdad? Muchos.
¿no? Cuando usted dialoga con esas personas, se van a dar cuenta que ellos dicen, todos somos hijos de Dios. No, todos somos hijos de Dios. Y esto no es así. Fíjese que el pasaje dice, porque somos hechura. No dice porque somos hijos de Dios. Dice porque somos hechura de Dios. Y hay una diferencia en ser hechura de Dios y ser hijo de Dios. Hay una diferencia en ser hechura de Dios y ser hijo de Dios. Para que usted sea un hijo de Dios, usted tiene que estar en Cristo. Para que usted sea un hijo de Dios, para que una persona sea hija o hija de Dios, tiene que estar en Cristo. Y esta es la segunda posición del ser humano. La primera es que somos creación de Dios. La segunda posición es que somos hijos de Dios como consecuencia de haber sido creados en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Bien. La Nueva Traducción Viviente dice que Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Por qué nos creó de nuevo? Porque la primera creación fue afectada por el pecado. La primera creación fue afectada por el pecado. Por lo tanto, tuvo que crear una nueva creación. Pero esta nueva creación no es una creación cualquiera, no es una parecida a la anterior. Es una nueva creación en Cristo. Digan conmigo, en Cristo. Por eso 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Adán, escúchenme, Adán fue creado y puesto en el mundo. Nosotros, los hijos de Dios, fuimos creados y puestos en Cristo. Adán fue creado y puesto en el mundo. Nosotros fuimos creados y puestos en Cristo. Cristo es nuestro mundo. Amén. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos creó y nos puso en Cristo? Porque si hubiéramos sido creados como Adán, si Dios no nos hubiera creado de nuevo y puesto en Cristo, nosotros nuevamente habríamos fallado y habríamos sido derrotados por el pecado. Estar en Cristo es estar en un lugar seguro. Una vez, ustedes saben que vivo por allá, por Chacupe, ¿no? Es el campo, todavía es el campo por ahora, ¿no? Mi hija me llama y me dice, papá, hay gente afuera, escucho voces. Los perros están ladrando. Me dice, ¿salgo? Yo le dije, no salgas. Si estás adentro, estás seguro. Si estás adentro, estás segura. Y eso es exactamente cuando estamos en Cristo. Cuando estamos en Cristo, estamos seguros. Jesús es lo más seguro que hay. Es garantía de una vida segura y con propósito. Estar en Cristo Jesús es garantía de una vida segura y con propósito. Ahora, yo sé que conocen esta verdad, pero de repente para algunos no. Ustedes podrán decirme, pero ¿cómo puedo estar en Cristo? Fácil, sabemos todos, por creer y aceptar a Jesús por la fe en nuestro corazón. Juan capítulo 1 versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gálatas 3, capítulo 26 y 27. Estamos preguntando, ¿cómo puedo estar en Cristo Jesús?
Gálatas 3, capítulo 26 y 27, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Fe en Cristo Jesús. Usted cree lo que Él ha hecho por usted, usted le recibe en su corazón y automáticamente usted se convierte en un hijo de Dios. El versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. ¿Qué es bautizo? Para los que están enraizados, ¿qué es ser bautizado? La palabra bautizado es estar metido dentro de. Cuando uno recibe por la fe a Jesús como Señor y Salvador, somos hijos de Dios y somos metidos en Él. Somos metidos en Cristo Jesús. Y Él nos reviste, nos cubre. Amén. Ahora, ¿a cuántos les gustan las películas? Esta gente sí es santa. Santa, santa, santa. Ya no, ya son lo máximo. No. Bueno, a mí sí me gustan las películas. He visto películas, aunque ya cuando pase el tiempo, ya ahora veo menos películas y a veces veo películas que pasaron y digo, qué aburridas que son, que estuve viendo esas películas, ¿no? Pero a las películas anteriores eran mucho más sanas que las que ahora, ¿verdad? Entonces, yo sé, jóvenes, que ustedes no van al cine, ¿no? Entonces, de repente no saben de lo que voy a hablar, pero había una película de superhéroes. Superhéroes. A ver, ¿alguien se la sabe? ¿Cómo se llama? Eso. ¿No? Los Avengers, ¿no? Y ahí había un personaje de un superhéroe. No sé si lo pronuncio bien. Iron Man, ¿sí? ¿Sí? Iron Man, ¿no? Este superhéroe, ¿verdad? Este superhéroe que tenía un traje de hierro. Era un hombre normal y corriente, pero cuando se ponía ese traje de hierro, ese superhéroe era indestructible. Si salía ese personaje, era vulnerable, pero cuando él se metía, este traje lo cubría, de modo que era indestructible, aguantaba balas, todas las cosas por haber, venían y era indestructible. De igual manera, hermanos, cuando estamos en Cristo Jesús es nuestra vestimenta. Cristo Jesús es nuestro traje. Cristo Jesús, por Él, el que venció a la muerte, el que venció al pecado. Cristo Jesús, si estamos revestidos en Él, es garantía de vida. Amén. Ahora, ¿por qué Dios hizo todo esto? ¿Por qué se interesó en crearnos nuevamente en Cristo? ¿Por qué hizo una nueva creación, pero luego nos creó en Cristo Jesús? ¿Por qué? Pues Dios tenía un propósito. Digan conmigo, Dios tiene un propósito. Bien, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para... ¿Ay, qué pasó? ¿Están ahí? Para... Una vez más, para... Buenas obras. Este es el propósito de Dios. Fíjense, Dios es un Dios de buenas obras. Lo mínimo que puede demandar de sus criaturas es que también hagan buenas obras. El propósito de Dios de crearnos en Cristo Jesús es para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras. Aunque su primera creación perdió su propósito por el pecado, la segunda creación en Cristo ha sido equipada. Está equipada para cumplir este propósito. Está lista para cumplir este propósito. Digan conmigo, yo estoy equipado para cumplir el propósito de Dios, de hacer buenas obras. Ahora, sabemos que Dios es un Dios de excelencia. Nunca se queda a medio camino.
ni se desanima por las fallas del hombre. Dios es un Dios que termina lo que empieza. Amén. Y cumple sus propósitos. Por parte de Dios, el camino para el hombre en Cristo está libre para hacer buenas obras. De parte de Dios, Dios ya no tiene que hacer nada. Dios no tiene que hacer nada. De parte de Dios ya liberó el camino para que el hombre en Cristo Jesús pueda hacer buenas obras. Ahora, solo los que estamos en Cristo podemos hacer buenas obras. Solo los que estamos en Cristo podemos hacer buenas obras. Los que no están en Cristo, por más que parezcan buenas obras delante de los hombres, son malas obras delante de Dios. Repito, solamente los hijos de Dios, los que han sido creados en Cristo, estamos capacitados, diseñados para hacer buenas obras. Aquellos que no están en Cristo, por más que parezcan buenas obras, para delante de la gente, delante de las personas, para Dios son malas obras. Amén. La NBI dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén. Digan práctica. ¿Qué se tiene que hacer con las buenas obras? ¿Ah? Hay que practicarla. Las buenas obras hay que practicarla. Si no las practicamos, solamente se queda, como se dice ahí, escrito en el papel. Las buenas obras hay que practicarlas. Estas buenas obras se manifiestan en servicio. Es tu servicio que tú haces. Las buenas obras se manifiestan en servicio. El servicio que das, el servicio que prestas. Esas son las buenas obras. Ahora, servir no es algo que tú haces para Dios. Servir no es algo que tú haces para Dios, sino es algo que Dios hace a través de ti para bendecir a otros. ¿Sabes? Dios no necesita tu servicio. Es fuerte, pero es la verdad. Es cierto también que cuando tú prestas servicio a otros, Él lo toma como si fuera para Él. Mateo 25:40 dijo, de cierto os digo que cuanto hicieres a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pero directamente, cuando prestamos o hacemos un servicio, no se lo hacemos a Él. No, sino que es algo que Dios hace a través de nosotros para bendecir a otros. Amén. Ahora, siempre que tú estás sirviendo o siempre que sirvas a otros en cualquier manera, estás sirviendo a Dios. ¿Compartes el evangelio? Estás sirviendo. ¿Limpias el templo? Estás sirviendo. ¿Visitas a los enfermos? Estás sirviendo. ¿Preparas la casa para la célula? Estás sirviendo. ¿Llevas el refrigerio a la célula? Estás sirviendo. Amén. Somos creación de Dios. Y nos ha creado de nuevo en Cristo para servir. Somos creación de Dios y nos ha creado en Cristo Jesús para servir. Este es el propósito de Dios. Servir es el más alto honor que tiene un hijo de Dios. Servir es el más alto honor que tiene un hijo de Dios. Mateo 20, 25 y 27. ¿Están ahí? Bien. Mateo 20, 25 y 27.
Jesús habla acerca del servicio. Jesús habla acerca del siervo. El que sirve es un siervo. Mateo 25 al 27 dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, entre vosotros será vuestro. El que quiera hacerse grande, ¿qué tiene que hacerse? Repito, el que quiera hacerse grande, ¿qué tiene que hacerse? Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, servidor. Una persona grande en el mundo es quien cuenta con mayor número de sirvientes. Este es el concepto del mundo. El concepto del mundo es, tú eres una persona grande, es una persona importante cuando cuentas con mayor número de sirvientes, o de empleados, o gente que te sirve. ¿No? Esa es una persona grande. Pero para Jesús es totalmente diferente. Jesús nos muestra una manera radicalmente distinta a la del mundo. En el reino de Dios, Jesús dice que el más grande es el que presta servicio a más personas. El más grande es aquel que presta servicio a más personas. Por eso, el servicio es el nivel más alto que toda creación debe anhelar, que todo hijo debe anhelar. El servicio es el nivel más alto que toda creación, que toda nueva creación debe anhelar. Todos somos creación de Dios, amén. Pero no todos somos hijos de Dios. ¿Sí o no? Todos los que estamos en Cristo Jesús, todos los que somos hijos de Dios, ¿no? Todos somos creación, pero no todos somos hijos de Dios. Ahora, todos los que estamos en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Todos los que estamos en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Pero no todos los hijos de Dios son siervos. Amén. Ser un siervo no es una opción. Un siervo es un llamado. Ser un siervo es un llamado. Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, 5 y 7. Pablo nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, hecho semejante a los hombres. Amado, si usted está en Cristo, le aseguro que hay ese sentir en usted. Porque este sentir estaba en Cristo. Si usted está en Cristo, le aseguro que hay ese sentir en usted. Tal vez no lo sienta, tal vez no se ha dado cuenta. Tal vez usted se está centrando en usted mismo, pero es tiempo que usted se despoje y saque el siervo que está en usted, porque usted está en Cristo. Amén. No diga, yo no he nacido para servir. No, usted está en Cristo y Cristo es el siervo perfecto. Amén. Cristo era Dios y se despojó a sí mismo. No lo despojaron. Él lo hizo voluntariamente para tomar forma de siervo. Jesús vivió como siervo. Jesús vivió como siervo. Él dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús, el Hijo de Dios, decía, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Todo su ministerio llevó una vida de servicio. Sirvió a los hombres de todas las esferas sociales.
sin acepción de personas. Sirvió a los ricos como a los pobres, a los prestigiosos como a los marginados, a los leales como a los infieles, a los pequeños como a grandes, hombres y mujeres. Sirvió a todos. Podemos resumir la vida de Jesús en una palabra: servicio. La vida de Jesús se desarrolló con esta palabrita: servicio. Digan conmigo: servicio. Es más, Jesús, antes de partir de este mundo, Él enseñó servicio y da ejemplo de servicio. Vamos a Juan capítulo 13. Y aquí en este capítulo vamos a aprender muchas verdades acerca del servicio. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Jesús está listo para ir a la cruz. Está listo para ir a la cruz. Está lista para partir, no salir de este mundo. De repente, si alguien sabe que va a morir y tiene la oportunidad de expresar algunas palabras, esa persona que va a morir, estoy seguro que va a utilizar esos últimos momentos de su vida para expresar lo más importante que tiene. ¿Verdad? Jesús comenzó a expresar lo más importante, lo que quería impregnar en sus discípulos, lo que querían que ellos queden marcados, porque en esto consistía el éxito del ministerio de Jesús. Jesús enseñó servicio y practicó el servicio. Vamos a ver la parábola, no es la parábola, sino es la historia de el lavamiento de los pies. Jesús lavando los pies a sus seguidores. Muchos hemos escuchado esta parábola, ¿verdad? Muchas veces. Ahora, lo primero que tenemos que saber es que lavar los pies no fue un invento de Jesús, ¿ya? Sino que el lavar los pies era una costumbre en el pueblo de Israel, que consistía en lavar los pies de los invitados que llegaban a casa. Imagínense esas personas, en ese entonces pues no había zapatillas Nike ni Reebok, no. Tampoco habían coches, autos, no. Entonces todo lo hacían en dos, ¿no? En dos patitas, ¿no? Entonces, imagínense, estaban con sus sandalias y bueno, pues seguro muchos han experimentado después de las lluvias, caminar con sandalias, ¿verdad? Entonces, algo así parecido, ¿no? Entonces, esas personas pues que caminaban sus pies sudorosos, no, el polvo, la tierra, el barro, llegaba a una casa y el esclavo o el siervo de menor rango tenía que lavar los pies de cada invitado. Por lo tanto, ese gesto era humillante, ese servicio era un servicio humillante para quienes lo hacían, era considerado un servicio humillante para quienes lo realizaban, ¿no? Entonces, eso hay que saberlo. Ahora, vamos al capítulo 1 y vamos a conocer verdades acerca del servicio. ¿Están ahí? Díganle al que está a su lado, no se duerma. El hermano ya va a terminar. Bien. Capítulo 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hermanos, como le decía, Jesús sabía que su tiempo en la tierra estaba por concluir, estaba por acabar. La Pascua era el indicativo que su sacrificio se tendría que dar. Era el indicativo que su sacrificio tenía que realizarse. Eran los últimos momentos con sus discípulos. Y tenía que aprovecharlo al máximo Jesús. Tendría que utilizar ese tiempo para darle lo más importante a sus discípulos. Tal vez nosotros, si fuéramos Jesús, hubiéramos puesto un montón de temas para hablarle a ellos.
Tal vez utilizaríamos temas como la fe. Voy a partir de este lugar y discípulos, vengan, les voy a enseñar acerca de la fe. Pero no le enseñó acerca de la fe. Tal vez le hubiera enseñado acerca del poder de Dios, pero no les enseñó acerca del poder de Dios. De repente acerca de la segunda venida, pero no les enseñó acerca de la segunda venida, ni del poder de Dios. Él aprovechó sus últimos momentos que estaba con sus discípulos para enseñarles el amor práctico. Él utilizó esos últimos momentos con sus discípulos para enseñarles el amor práctico. ¿Qué es el amor práctico? El servicio. Servir es la demostración del amor. El amor es algo, como se dice, no es tangible, ¿no? Es abstracto, por decirlo así. Pero el servicio es algo que se ve. Tú puedes decir que tienes amor, pero cuando tú sirves, estás demostrando que tienes amor. El servicio es la demostración del amor en acción. Amor y servicio son palabras que podemos conjugar. Podríamos decir de este pasaje, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, reemplazamos amor por servicio. Como había servido a los suyos que estaban en el mundo, los sirvió hasta el fin. La primera verdad que encontramos en estos textos, en este pasaje, es que servir es la demostración del amor. La segunda verdad que encontramos es que tenemos que servir hasta el fin. Servir es la demostración del amor, pero cuando tú sirves, hay que servir hasta el fin, como Jesús lo hizo. Tal vez Jesús pudo haber dicho, bueno, les he servido toda mi vida a estos discípulos, ya es tiempo que piensen en mí, ¿no creen? Además me falta poco tiempo para irme. Pero no lo hizo. Jesús decidió servirlos hasta el fin. Así como el amor nunca deja de ser, el servicio nunca deja de ser. Si hay amor, habrá servicio. No pongas fecha de vencimiento a tu servicio. No digas, ya es tiempo de dejar el servicio. No digas, creo que voy a dejar que otros lo hagan. No digas, estoy muy viejo para servir. Es cierto que tal vez los que tenemos un poco más edad que otros no podemos hacer cosas que cuando éramos jóvenes, como subir a las paredes, limpiar. Pero hay muchas formas de poder servir. Puedes servir de diferentes maneras, en diferentes áreas. Tal vez dando la bienvenida a las personas que vienen. Tal vez cuidando a los hijos de una pareja para que escuchen la palabra en la célula. Llevando el refrigerio. Hay muchas formas de servir, pero no tenemos que dejar de servir. Jesús los amó, les sirvió hasta el fin. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que servir hasta el fin. Amén. Entonces, el amor, número uno, el amor. Servir es una demostración del amor. Servir se tiene que hacerse hasta el fin. Capítulo 2 dice, y cuando cenaban,
Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que les entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Cuando cenaban, se levantó de la cena. ¿Saben que lo peor que hay es que alguien te interrumpa cuando estás cenando? ¿Sí o no? ¡Ay, otra vez! ¿Por qué se le habrá ocurrido justo cuando estoy comiendo? A estas horas se le ocurre a mi servidor llamarme para ir al Audifé. ¿Sabes? Jesús sirvió cuando estaba cenando. Si algo que nos molesta, si hay algo que nos molesta en ese tiempo, hay algo que tenemos que corregir, ¿verdad? Me tengo que corregir. No. Porque, como le digo, puedo servir en cualquier tiempo, pero cuando estoy comiendo, por favor, con mi comida no se metan. ¿Verdad? Si no, pregúntele al hermano Roger. Servir se hace en cualquier momento y en cualquier lugar. Un siervo está listo para ser llamado en cualquier momento y en cualquier lugar. El siervo no decide. Si eres un asalariado, sí, tú tienes una hora de entrada, una hora de salida. Pero si eres un siervo, no. Simplemente acatas la dirección. Servir se hace en cualquier momento y en cualquier lugar. Sabiendo Jesús, capítulo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Este pasaje, capítulo 3 y versículo 5, es uno de los pasajes que más me impresionó. Jesús sabía que el Padre le había otorgado todo el poder y la autoridad sobre todas las cosas. Él sabía, tenía el conocimiento que el Padre le había encargado todo el poder, toda la autoridad. Sabía que Jesús tenía una posición divina y que retornaría a tomar esa posición de grandeza. ¿Por qué? Tuvo que humillarse lavando los pies a estos pecadores. ¿Se han puesto a preguntarse por qué tuvo que humillarse lavando los pies a estos pecadores? ¿Por qué tuvo que servir a seres inferiores a él? Imagínense por un momento, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios del universo, el eterno Dios, se levanta de su cena, se quita su manto. Otra traducción dice capa. Y la capa es señal de autoridad y de poder. Se quita su manta, toma una toalla, se arrodilla y comienza a lavarle los pies uno por uno hasta llegar a los 12. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Jesús cambió su poder y autoridad por el servicio. Jesús cambió su poder y autoridad por el servicio. A veces nosotros los hombres queremos poder y autoridad sin servir. Pero Jesús cambió su poder y autoridad por el servicio. Jesús cambió su capa por una toalla. No es la capa, no es la autoridad, no es el poder que va a cambiar el mundo. Va a ser una toalla. Jesús dijo a sus discípulos: en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman, si se sirven los unos a los otros.
En estos conocerá el mundo que son mis discípulos, si se sirven los unos a los otros. No es la capa, no es la autoridad, no es el poder, es el servicio. Amén. Y esta es otra verdad del servicio. Servir está por encima de tu posición, por encima de tus títulos. Tus títulos, tu posición, tu profesión, tu estatus no es impedimento para servir. Vemos aquí al Rey de Reyes y Señor de Señores dejando eso a un lado y decidió por él servicio. Servir está por encima de tu posición. Versículo 6 dice: entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Amado, cuando sirves, encontrarás resistencia. Cuando sirves, encontrarás resistencia. Servir no es popular en el mundo. Servir no es popular en el mundo. Si sirves, vas a encontrar resistencia. Jesús lo obtuvo por la boca de Pedro. Él dijo: tú nunca me vas a lavar los pies. Para Pedro no podía entender cómo el Rey y Señor se rebaje a lavarle los pies. Pedro resistió a Jesús. Tal vez tú tienes tu Pedro, tu Pedro. De repente tu Pedro es tu mamá. De repente es tu papá. Te va a decir: ¿qué? ¿Sirviendo? ¿Qué haces allá? ¿Qué haces tanto en la iglesia? Paras perdiendo el tiempo nada más. Anda a estudiar, anda a trabajar. No estés sirviendo. Siempre encontrarás resistencia. Amén. Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y acá hay otra verdad. Sirve aunque por ahora no entiendas esto del servicio. Sirve aunque por ahora no le entiendas. Servir es un acto de fe, como todas las cosas para Dios. Servir es un acto de fe. Nuestra mente ha sido llena de conceptos del mundo concernientes al servicio. El mundo ha metido mucha información concerniente al servicio y lo ha distorsionado. Para el mundo servir es lo peor, pero para Cristo servir es lo mejor. Por eso, aunque no entiendas, sirve, sirve, sirve. Luego verás los resultados. Nadie sirve al Señor en vano. Amén. Ahora no lo entenderás. Tu familia de repente no lo entienda. Tu esposa de repente no lo entienda. Tu esposo de repente no lo entienda. Solamente sirve. Lo entenderás después. Amén. Versículo 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpio estáis. Aunque no todos, dijo. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Y también aquí encontramos otra verdad acerca del servicio. Sirve sin acepción de personas. Jesús sabía que lo iba a entregar Judas. Él lo sabía. Sabía que lo iba a traicionar y lo iba a entregar para ser crucificado.
Pero esto no fue impedimento para servirlo. Tal vez, si fuéramos nosotros, le hubieran dicho: ¿Qué haces tú aquí? ¿Me vas a traicionar y todavía estás? Sal de aquí, tú no mereces que te sirva. Pero Jesús decidió servir a aquel que lo iba a traicionar. Él se arrodilló delante de él. Me gustaría imaginarme esa escena. Judas ahí recostado a la mesa y Jesús tomando su toalla y tomando los pies de Judas y lavándolos. Yo creo que esta era la oportunidad de Judas. Era la oportunidad de Judas. Sin embargo, no lo apreció. Tenemos que servir. Tenemos que servir. Y tenemos que servir sin mirar a quién, como se dice. Tenemos que servir de repente al hermano que te ofendió, al líder que te cae mal, al vecino que te echa basura en la puerta de tu casa. No hay que diferenciar. El servicio no diferencia personas, solamente sirve. Jesús lo hizo. Capítulo 12. Dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Esta es una pregunta, ¿no? Jesús era un maestro. Los maestros siempre estamos diciendo: ¿entienden lo que estoy hablando? ¿No? Siempre decimos eso. ¿Me están entendiendo? Jesús quería asegurarse que entiendan esto acerca del servicio. Y Jesús le dice: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Entienden? ¿Me entienden? ¿Me están entendiendo? Nadie le responde. Jesús enfatiza una vez más y hace un resumen de todo esto. El versículo 13 dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo, digan ejemplo. Digan una vez más: porque ejemplo. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Servimos porque el mayor lo ha hecho. Servimos porque el mayor lo ha hecho. El maestro y el Señor les ha servido, así que ustedes deben servir los unos a los otros como yo los he servido. En otras palabras, le están diciendo: dejen de buscar lugares de autoridad, de señorío, y busquen la manera de servirse los unos a los otros como siervos. Dejen de buscar lugares de autoridad y búsquense, hagan todo lo posible por servirse los unos a los otros. El versículo 16 y último pasaje dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Versículo 17: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hermanos, Él siendo el mayor de todos, nos da el ejemplo para que nosotros también sirvamos como Él lo hizo. Podemos saber todo acerca del servicio y estamos aprendiendo muchas cosas. Sabemos muchas cosas del servicio. Somos una iglesia muy madura. Conocemos muchas cosas que otras iglesias no conocen. Y podemos conocer muchas cosas del servicio y anhelamos aprender cosas del servicio. Pero si no las ponemos por obra, de nada sirve. La práctica del servicio
La práctica del servicio es lo que nos hace bienaventurados. ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres ser feliz? La práctica del servicio es el que nos hace dichosos. La práctica del servicio es el que nos realiza en el propósito de Dios. Servir nos realiza en el propósito de Dios por el cual Dios nos creó. ¿Recuerdan Efesios 2:10? Para buenas obras, las cuales Dios destinó desde antes para que anduviésemos en ellas. El servicio nos da propósito a nuestra vida. Servir es el más alto honor que tiene un hijo de Dios. Por eso, con esto termino, por eso, sirve en amor. Sirve hasta el fin. Sirve en cualquier momento y en cualquier lugar. Sirve por encima de tus títulos, tus posiciones. Sirve aunque encuentres resistencia. Sirve aunque no lo entiendas. Sirve sin mirar a quién. Y sirve porque el mayor lo ha hecho. Amén. ¿Hemos aprendido? Hay que practicarlo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres nuestro mayor ejemplo de servicio, Dios. Y que esta palabra en esta noche